¿Y cómo se construye la etnografía? La etnografía es algo muy importante para el antropólogo porque el antropólogo tiene como misión el observar todo el panorama, empezar a hacer análisis, reflexionar sobre el mismo, y para ello se vale de herramientas como el diario de campo, el anecdotario de campo, en los cuales va registrando lo que observa, pero a la vez su reflexión acerca de lo que observa, y eso nos puede como permitir otras miradas. Por ejemplo, en un lugar especial en Gunseitenarumuk, en la Sierra Nevada de Santa Marta, los niños y las niñas estaban reunidas para celebrar un hecho importante de la comunidad. Y empezaban a cantar y cantaban, y bien bonitas, sus voces todas bonitas y todo, pero llegaba un momento en la canción en que todos se enredaban y la canción no, no fluía como debía fluir. Y se hicieron varias y varias y varias intentos, pero no se pudo, porque siempre llegaban a ese punto y siempre se enredaban. ¿Qué se hizo en ese momento? Pues se puso a los niños a cantar, y los niños cuando lo cantaron bien y la canción fluía. Y entonces se pusieron a las niñas a cantar, y cuando ellas la cantaron, la canción fluía bien. Y se hizo un intento otra vez de cantar niños y niñas, y cuando cantaban los dos, otra vez el problema de que no concordaban. Y después de un tiempo descubrimos que es que hay algunas palabras que las niñas debían de decir de determinada manera y los niños dicen de otra manera. Entonces cuando llegaban a esos momentos de la canción, claro, los niños cantaban una cosa y las niñas cantaban otra. Pero eso se debe a que no se tenía o no teníamos el conocimiento de que dentro de la cultura existen unos roles específicos, unas acciones específicas, las cuales son determinadas para los hombres y otras para las mujeres. Pues claro, uno ve las evidentes, como que el hombre sale a cultivar, que la mujer se queda en el fogón, que la mujer teje, que el hombre consume el ayo, pero en esas cositas tan simples y pequeñas no nos habíamos detenido, pero ese tipo de cosas se consignan en el diario de campo. ¿Para qué? Para que cuando uno vaya a realizar un informe, consulta el diario de campo y encuentra ese tipo de situaciones y las puede ya presentar como fundamentadas porque hay un hecho que lo respalda. Otra situación bien interesante es que algunos miembros de las comunidades indígenas decían que en nuestros informes nosotros éramos mentirosos. ¿Por qué? Porque el indígena nos comentaba una situación y nosotros al registrar en el diario o en el informe decía, al parecer en la comunidad indígena sucede esto. Y ellos nos decían, no es al parecer. En la sociedad, en la cultura o en el pueblo sucede esto. Yo se lo dije a usted que así sucedía y usted escribe al parecer. Claro, el antropólogo, el investigador intenta curarse mucho de hacer apreciaciones que puedan ser generales o de generalizar situaciones que de pronto sean solo particulares de ese espacio o de esa persona. Pero en fin, eso es lo que suele suceder. También el antropólogo recurre a la fotografía y ahora últimamente a los videos para generar una serie de evidencias que le permitan registrar que las experiencias que vivió y el contexto en el cual se desarrollaron. ¿Cuál cree que es el papel de un antropólogo en la sociedad? El antropólogo ante todo es un ser humano y ya en su rol profesional lo que intenta es dar cuenta de cómo las diferentes pueblos y culturas
representan su historia, su vida, sus sueños a partir de un registro material o de un registro espiritual. Pero de una u otra forma el antropólogo le aporta a la comunidad, a la sociedad, en la medida en que puede ser esa voz que las comunidades a veces son invisibilizadas, para llevarlas al mundo del hombre blanco, para que se empiecen a respetar esos valores. Por ejemplo, Colombia es un país pluriétnico y multicultural, y la Constitución dice que en la educación debe ser bilingüe, pero nosotros entendemos que el bilingüismo solo se da en términos de español-inglés o español-francés en el mejor de los casos, pero no entendemos que ese bilingüismo puede ser con español guayunaiqui, español ic, y español cájaba, español... no, porque a pesar de que muchos de los habitantes de las regiones donde se encuentran los indígenas o los vecinos próximos deberían, por lo menos por cultura general, aprender algunas palabras de las comunidades indígenas, lo que hacen es intentar que mejor el indígena se comunique con el hombre blanco a través del español. Por eso es que vemos que en la mayoría de comunidades indígenas se implementan modelos educativos, lo que se llama etnoeducación, en la cual se intenta que esos estudiantes, esos niños, jóvenes, incluso adultos, se aproximen más al mundo del hombre blanco que el hombre blanco al mundo de las comunidades indígenas. Entonces, por ejemplo, vemos que a los niños se les enseña que aprendan a leer y a escribir en lengua vernácula, y entonces uno dice, listo, chévere, pero ¿cuál es la producción de textos que hay en lengua vernácula para que ellos pongan en ejercicio esos aprendizajes? Y cuando uno se da cuenta de que no existen textos en lengua vernácula, entonces el único fin de que ellos aprendan a leer y a escribir, o por lo menos a escribir en su lengua, es para que puedan después aprender a leer y escribir en español. Pues todos nosotros sabemos que la mayoría de las comunidades indígenas son comunidades ágrafas, es decir, que su principal potencial de desarrollo comunicativo es la oralidad, y la lectoescritura está dada más por sus pictogramas o por algunos símbolos que ellos desarrollen para describir algunas situaciones que en la mayoría corresponden al terreno de lo sagrado. ¿Cómo la antropología contribuye a la paz? La antropología contribuye a la paz en la medida en que permite visibilizar cómo los diferentes pueblos piensan, sueñan, aman y construyen, y cómo a través del tiempo han pervivido y supervivido, y el antropólogo se convierte en un puente entre una cultura occidental, la del hombre blanco, y la de las comunidades indígenas. En ese sentido, lo que hace el antropólogo es generar lazos de afecto, de ternura, generar espacios de concertación, generar espacios de convivencia entre esos mundos que eventualmente pareciesen disímiles y pareciesen que estuvieran en unas distancias muy grandes, pero que en la verdad, tanto por su proximidad geográfica como por su relacionamiento con la misma naturaleza, están muy cerca. ¿Cuáles son los problemas que presentan las comunidades? Los principales problemas que se presentan en las comunidades indígenas son que se encuentran en zonas muy ricas para la explotación, zonas madereras, zonas con recursos mineros. Entonces en estas zonas se sitúan multinacionales como el Cerrejón Carbocol, como empresas madereras que van a
a explotar los árboles de la Amazonía, lo que implica que en estos espacios también se presenten cultivos de coca, de amapola, que hacen parte de su cosmogonía o que de una u otra forma tienen que ver con su esencia, y producto de ello se presentan los conflictos, porque ya aparece el paramilitar, las bandas Pacrín, la guerrilla, el ejército, y entonces las comunidades indígenas se ven inmersas dentro del conflicto, sin estar tomando partido por ninguno de los sectores. Al momento en el que llega el antropólogo a la comunidad, ¿cómo hace para comunicarse con la gente? El antropólogo, cuando llega a una comunidad, primero que todo tuvo que haber tenido una aproximación desde las fuentes primarias, son fuentes documentales. Ya cuando llega a la comunicación, si corre con suerte y se encuentra con indígenas que hablan el español, entonces ahí ya se empieza a establecer sinergias, empatías. Lo primero que hace el antropólogo es comentarles cuál es su función en ese espacio, a qué va. Tiene que ser muy claro para que, así como él respeta a esas comunidades, las comunidades pues también lo van a respetar. En algunas comunidades indígenas donde en su mayoría solo hablan la lengua vernácula, al antropólogo le toca comunicarse con señas hasta que empieza como a aprender algunas palabras, y eso le permite como establecer unos niveles de comunicación con esas poblaciones. ¿Qué consejos brindarías a antropólogas y antropólogos principiantes que apenas inician en estas comunidades? Bueno, los consejos que yo le daría a los antropólogos y antropólogas principiantes es que primero que todo asuman una posición no intelectual, sino una posición normal de ser humano que tiene muchas inquietudes, muchas dudas, mucho deseo de aprender. Y entonces toda esa teoría que aprendió en la academia, si bien es muy buena y le da ciertos argumentos en un contexto académico, de pronto en un contexto ya comunitario o un contexto indígena, pues no tiene tanto valor, porque la mayoría de las comunidades indígenas hablan de una manera clara, sencilla, directa, y entonces en ese orden de ideas pues lo importante es ser uno mismo. Ese es el principal consejo que le daría a los investigadores sociales y antropólogos que compartan con comunidades. ¿Cómo fue la primera vez en la que tuvo interacción con los indígenas? Bueno, mi primera interacción con las comunidades indígenas se dio en la Universidad Nacional. Yo tenía un compañero de salón que era un indígena Yanacona. Entonces era bien interesante porque al principio todo el mundo andaba alrededor de él porque era algo novedoso, era una persona bien interesante que tenía muchas cosas que aportar, y con el tiempo pues lo fuimos asimilando como un compañero más. El trato era igual y es una persona muy importante porque dentro de su comunidad él era un líder. Entonces eso nos permite ver al otro como un igual, y en particular a los compañeros indígenas. ¿Qué impacto tuvo la comunidad indígena con su trabajo? Bueno, el impacto que tuvo la comunidad indígena o algo que me marcó
en particular en las comunidades indígenas de la Sierra de Nevada de Santa Marta, es su ternura. Son indígenas que son muy tiernos, muy espirituales, siempre andan haciendo pagamentos, siempre andan consultando entre todos los miembros de la comunidad cuando se ha cometido algún error e intentan rectificarlo. Hay un respeto muy grande entre ellos. Y esto me parece importante, que no lo vi en otras comunidades, por ejemplo, donde, como los Wayuu, que son un temperamento más fuerte, hay una clara diferencia entre lo que es el hombre y la mujer. En la cultura Wayuu, ser Wayuu es hijo de madre Wayuu porque ellos mismos consideran que padre es cualquiera. Sin embargo, la mayoría de los Wayuu dentro de su territorio andan armados. Es muy común verlos en guerra entre familias, por diferentes circunstancias. Y entonces cuando una familia mata a otro Wayuu, entonces ahí se arman todo el resto de familia a vengarse o a cobrarlo. Porque dentro de la cultura Wayuu, un muerto se cobra, la sangre se cobra, entonces se paga en cabezas de chivo o se paga con collares de oro y hay una persona que intermedia entre ellos que es el puchipuk o palabrero. Entonces eso es bien bonito porque es la persona mediadora la que interlocuta entre las comunidades. Muchas gracias, Derly y Ati, por esta bonita oportunidad de compartir con ustedes mi opción de vida, mis sueños, mis compromisos con las comunidades indígenas y la posibilidad de construir un país mejor desde mi quehacer. Entonces, las felicito y deseo que sea muy productiva todas sus actividades. Muchas gracias.